Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos al podcast El Dios que sorprende. En esta ocasión tenemos como invitado especial a Jorge Santiago. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Ok, el día de hoy tienes algo para charlar y que los que nos siguen a través de nuestras redes, y es el tema de cómo saber dejar que el otro sea, digamos, permitirle que sea escuchado por nosotros, no interrumpirles. Como, platícanos, ¿qué nos vas a contar el día de hoy? Ya algo que platicábamos era como la importancia del saber escuchar. Eh, Creo que hay una riqueza cuando te sientas con alguien y dejas que hable. Dejas que realmente sea la persona hablando con el corazón en la mano y sin importar si tienes algo que decir o no que decir, se pueda sentir escuchada. Que puedas sentir como que, ok, hoy me amaron solamente haciéndome sentir escuchado. Que pude hablar, que pude expresarme, que pude dejar todas mis ideas en la mesa y fueron tomadas en cuenta. Hay algo que a lo largo de del tiempo que trabajamos con jóvenes he aprendido y es eso, la importancia del saber escuchar, ¿sabes? Creo que los jóvenes de repente no quieren escuchar un consejo, o no quieren escuchar que los regañes, o no quieren escuchar si lo hubieran hecho mejor o lo hiciste mal, sino solamente quieren sentirse escuchados, en donde ellos puedan simplemente hablar, porque muchos de ellos de repente no son escuchados en casa, porque de repente no son escuchados en el círculo social en el que ellos se desenvuelven, o incluso aún en la escuela no son escuchados ni son tomados en cuenta. Y creo que de repente radica como, hey, sí necesito decir algo, sí quiero decir algo, pero nadie me escucha, ¿no? Y creo que de repente pasa, ¿no? De repente hay jóvenes que lo que no dicen en casa lo dicen a través de sus redes sociales, en una publicación o con amigos que de repente no son de buena influencia. Entonces, creo que radica algo ahí, ¿no? En la importancia, la riqueza del saber escuchar, hay un gran valor, ¿no? Y yo recuerdo una ocasión que terminé con una chica. Teníamos una relación de noviazgo y terminamos, y recuerdo que mi amigo Jonathan me acompañó hacia mi parada, ¿no? Caminando, y yo le dije como que no, quiero caminar más, y él me dijo, no, 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 te acompaño, y yo como que no, para eso ya me había preguntado como 2, 3 veces, como, oye, ¿estás bien? Y yo, sí, bro, estoy bien, ya no quiero, tengo sueño, y él me decía, no, en serio, ¿estás bien? Y yo como que sí, bro, que no sé qué. Entonces recuerdo que nos sentamos en la banqueta afuera de una escuela y él me dijo como que, hey, ¿en serio? ¿Estás bien? Y yo solamente comencé a comenzar a llorar y a decirle cómo me estaba sintiendo. Y cuando yo volteo a ver, él estaba llorando conmigo. Y ese momento fue significativo para mi vida, para mi caminar, para el proceso que estaba viviendo, porque me sentí acompañado. Sentí que ese espacio había sido creado para mí solamente para que yo hablara y no me sentí juzgado, no me sentí como regañado si yo hubiera hecho bien las cosas o los hubiera hecho mucho mejor, sino simplemente me sentí acompañado, escuchado de que había alguien a mi lado que estaba llorando, que no entendía por qué lloraba, pero que el dolor que yo estaba sintiendo, él lo estaba llevando también conmigo. Entonces, creo que de ahí radica la importancia del escuchar, ¿no? Escuchar a alguien más. Cuando voy a los evangelios y veo a Jesús caminando en medio de todo lo que hacía él, hay una historia que me encanta porque hay dos ciegos que le gritan a Jesús, ¿no? Como que, hey, Jesús de Nazaret, ten compasión de nosotros. Y de repente sus discípulos, sus amigos de Jesús están como de, "Sh, cállate, o sea, no molestes al No maestro", y molestes. lo están reprendiendo. Y los tipos gritaban aún mucho más fuerte, y Jesús se detiene. Y pocas veces en los evangelios se ve eso, Jesús deteniéndose, Jesús como atendiendo a la necesidad, pero deteniéndose, o sea, hey, paró todo y se acercó a ellos y los escuchó y se detuvo y fue con ellos y les pregunta, ¿no? Irónicamente, como, ¿qué necesitan? ¿Qué quieren que yo haga por ustedes? Y los ciegos como reclamando como que, hey, haz el milagro en nosotros, devuélvenos la vista. Pero yo me quedo con la acción en la que Jesús iba en el movimiento y se detiene a escucharnos, ¿no? Y creo que no hay un Dios más empático que siente esa compasión hacia nosotros, que se detiene a escuchar, porque sí es importante lo que queremos pedir o decir o incluso solamente desahogarnos, ¿no? Entonces, creo que de ahí radica la importancia del escuchar. Sí, algo importante también, y es que no está
No es incorrecto dar consejos, pero Exacto. también me hace pensar como en este pasaje en la Biblia, en Proverbios, por ahí, que el hecho de dar un mensaje a tiempo, ¿verdad? O aconsejar cuándo saber callar, porque los tiempos, ¿no? Dice que todo tiene su tiempo, ¿no? Mm, Entonces también saber escuchar y vuelvo a repetir, o sea, no es incorrecto que demos un consejo, que prediquemos, que hablemos de la palabra, ¿verdad? Pero, también está la necesidad de escuchar. Y hubo alguien en la palabra de Dios que quería como escuchar a Dios, mm, ¿no? Quería escuchar a Dios y, pues, ¿dónde está? Está en el trueno, ¿no? Pues, está en el silbido apacible. Porque son muchas las cosas en las que Dios te puede hablar, ¿no? Jorge te puede hablar a través de su creación, pero ahora en esta relación que tenemos con nuestro prójimo, con los que vemos, con los que nos rodeamos, amigos, conocidos, etcétera, que también tienen la necesidad de expresarse por todo lo que está callando, algo mm, que tú decías, los jóvenes o los adolescentes, pues están gritando como esos ciegos que en el camino gritaban, ¿no? Y en una ocasión me tocó escuchar, ¿no? Es que hablan mucho, no es un aula, mm, ¿no? Porque hablan mucho y por qué hablan tan fuerte los adolescentes, cuando por favor, ¿no? sí, sí, Pues sí. es algo, y ya el psicólogo, o el antropólogo, o los estudiosos te sabrán decir, pero yo creo que va enfocado a esa necesidad de que te escuchen, ¿no? Mm. De que te escuchen con atención. Entonces, Jorge, en esta conexión también que tenemos que Dios quiere escucharnos y a veces nosotros no cesamos de hablar, de hablar, de hablar, de hablar y dejar que Dios hable en Mm. nuestro corazón. ¿Qué puedes decir acerca de eso? Creo que una de las cosas bien importantes en donde podemos encontrar la voz de Dios es que Dios no se limita a hablarnos. Sí. No, yo soy fiel creyente de que Dios habla 24/7 Mm. y yo de repente he escuchado la voz o he visto la voz de Dios en un anuncio de Coca-Cola. En serio, sí lo he visto en un anuncio de El Dios que Coca-Cola. sorprende. Entonces, ha sido bien curioso porque de repente puedo yo ir bien frustrado o bien desesperado Mm. o bien abrumado de ciertas cosas que de repente tengo en la cabeza, familiar, personal, laboral. Y de repente volteo a ver y un anuncio y como dices, como que, oye, ¿qué onda? O sea, sí, Dios está hablando aquí, ¿no? Como, Ya. oye, calma, o el calma coita, estamos ganando, güey. Dios puede hablar a través de esa frase, ¿sabes? Claro. Entonces, creo que de repente Dios no se limita a solamente una manera de hablar, sino Ya. que hay muchas maneras de hablar y muchas maneras en las que nosotros de repente no estamos con esa percepción de escucharlo, ¿no? Y de repente estamos llenos de tanto movimiento que no nos detenemos a escuchar la voz de Dios. Y creo que una de las cosas bien importantes es que para aprender a escuchar, necesitas también saber escuchar, Sí. ¿no? Y si no estás escuchando la voz de Dios, es probable que tampoco estés escuchando la voz de la gente o amigos Así que te es. rodean. Entonces, creo que ahí, ¿no? Dios habla y yo soy fiel creyente de eso. Dios habla 24/7 y lo he visto, ¿no? Lo he visto a través de un abrazo de mamá, que mi perro de repente me habla, no literal, pero pues, yo siento que Dios sí habla a través de mi perro, incluso de gente que Ujú. admiro, que me acompaña y ahí he encontrado el susurro, la voz de Dios, ¿no? Okey. Sí. Y el Señor nos sorprende, de hecho, este podcast de ahí nace, del Dios que sorprende, porque hay muchas maneras en las que puede hablarnos, Mm. puede generar conciencia en nosotros para guiarnos a su presencia. Para ir finalizando, Jorge, ¿qué le podríamos decir a los que nos están escuchando, viendo a través de nuestra red? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo darías cuando se acerquen a alguien, no escuchen, no digan? ¿Tú qué les dirías a través de tu experiencia? Creo que muchas veces como ministros, líderes, pastores, tenemos las ganas de hablar y sí, ayudar. Siempre es como la iniciativa, la mejor intención de poder ayudar. Pero antes de que tú tengas algo que decir, mejor siéntate a escuchar cuál es el corazón de la persona, qué es lo que tiene que decir. Y, y pregúntale si es necesario que tenga que escuchar algo de ti y si la persona realmente dice que no, ser respetuoso con ello y saber como que, ok, ok, este tiempo solamente fue para escucharte. Entonces, creo que mi consejo, mi ánimo sería como siéntate, ten el tiempo de sentarte con la persona Ujú. que realmente quiere ser escuchada, porque creo que de repente
cometemos el error de querer ayudar y estropeamos simplemente lo que la persona solamente quiere decir o hacerse saber que es acompañada o sintiéndose amada, pues entonces creo que ahí, ¿no? Ese sería como mi ánimo. Busca escuchar siempre el corazón y de repente no son solamente las palabras, sino también lo gestual puede como hablar mucho, el comportamiento de miradas, el comportamiento de gestos, corporal habla también. Entonces, aprende a leer también, a escuchar, leer a la persona para que puedas saber si realmente necesita un consejo, solamente necesita un abrazo, o solamente necesita tus oídos para sentirse escuchado. Entonces, creo yo que eso podría ser. Ok, gracias por haberte quedado hasta el final de este podcast. Gracias, Jorge, por lo que nos compartes el día de hoy. Y te invitamos a que nos sigas a través de Facebook, Instagram y YouTube. Hasta la próxima. Bendiciones.